Capítulo 2 ¿Puedes seguir viviendo? Kaneki había estado atrapada dentro de un cierto departamento de rubias por un día ahora, y no de su amiga Ide, pero en lugar de eso era este hombre susurrado, que la había llevado con su aturdido aturdimiento, para protegerla, él dijo. Ella no quería nada más que mantenerse fuera de peligro, eso era seguro, mantenerse alejado de la emoción que lo seguía, sin embargo, que casi llegaba primero. Pero ahora, se encontró atrapada, completamente atrapada en este nuevo mundo que se suponía era suyo, no en este mundo pervertido donde estaba, otra cosa, distinta de la humana. Se quedó mirando hacia la mañana, la ventana brillaba suavemente cuando el sol comenzó a levantarse aturdido. Kaneki nunca le había dado un guiño de sueño, especialmente a la noticia que le había dado hace unas horas. Al principio, ella se burló de lo absurdo que era, de lo que objetivamente propuso a lo que ella era. Entonces, él demostró que ella estaba equivocada, demostró que lo que mantenía como un recuerdo nebuloso, de nuevo en el rincón de su mente, de haber desgarrado sus dientes en Rize, anoche, es que realmente sucedió. Él reveló con una mirada solemne que ella era una, Las lágrimas brotaron de sus ojos suaves, oscuros y suaves, recordando el infierno que le dio su cuerpo, el dolor y el asco que su lengua y su estómago habían atravesado porque no estaba dispuesta a creer en lo que era ahora. La comida humana era absolutamente horrible. Los sándwiches eran como dos esponjas que abrazaban lechuga podrida destinada a una tortuga decrépita, el jamón era como tratar de masticar un neumático sucio. ¿Por qué la comida que ella había comido toda su vida se había vuelto tan horrible? Su tía le envió comida, de vez en cuando, aunque permaneció en el anonimato. Todo eso ahora era simplemente, tan terrible, repugnante, horrible y asqueroso, muy parecido a su vida ahora, ya no es simplemente un humano, porque simplemente, y explícitamente, era un ghoul. ¿Sabes? Es difícil lidiar con eso, tener un monstruo así en ti. Confía en mí, sé cómo se siente. Kaneki se volvió, el hombre todavía estaba despierto, incluso ahora, leyendo las notas de investigación que parece haberse reunido. Este hombre, que una vez la salvó de la calamidad, ahora se la ha forjado, no horas antes. Ella estaba agradecida por el hecho de haberla salvado, pero, al mismo tiempo, ella estaba molesta por eso. ¿Qué estás haciendo? Ella preguntó, todavía tímida como un cervatillo. Bueno, no he estado aquí por mucho tiempo, pero he recopilado algunas notas sobre el tipo de Kagune que tienes. Debería ayudarte a entrenarte para luchar contra Rize cuando no te estoy vigilando, o más probablemente cualquier otra persona desagradable. Fue más o menos una mezcla de palabras para Kaneki, pero, fueron palabras y no un silencio deprimente, un silencio que dejó que sus pensamientos se detuvieran sobre el tema de quién era ella, a partir de ahora, a pesar de que las palabras dichas por sí mismas ya eran un problema. Recordatorio de eso, solo, ruido blanco. Entonces, comenzó, todavía confundida, ¿qué es un Kagune? El hombre suspiró, pero la miró con una sonrisa. Kagune es la fuente de una fuerza ghouls, hay diferentes tipos, y cada uno tiene una cierta ventaja sobre el otro. Las diferentes ubicaciones en la parte posterior, ayudan a significar cuáles, las siguientes, tienen una cierta ventaja sobre las anteriores. Por ejemplo, creo que el tuyo es un Rinkaku, el mismo que Rize tiene, o al menos, muy parecido al de ella. Ante la mención del nombre de la mujer, Kaneki se dio la vuelta, y su interés parecía disminuir. Bueno, eso es solo un ejemplo, pero parece que tienes una muy buena regeneración, incluso para un tipo de Rinkaku. Kaneki ladeó la cabeza hacia un lado, hacia la ventana, observando cómo el sol alcanzaba el borde de los edificios y apartamentos. Un asentimiento, muy lento, fue su única respuesta para él. Ella solo, deseaba estar en otro lugar, no capturada por este extraño rubio, sino por un buen libro. Deseaba nunca haber tratado de ser amiga de Rize, deseaba nunca haber sabido que era en parte un ghoul, ojalá que todo desapareciera. Pero, todo lo que estaba sucediendo era real, todo era parte de su vida, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Oye. La voz de Naruto estaba justo al lado de ella, parada allí al borde de la cama. Kaneki se giró, sus ojos se levantaron en curiosidad. Hasta ahora, respetaba la distancia entre ellos, entonces, ¿por qué estaba él? No, ¿qué está haciendo? Sé que es difícil lidiar con eso, pero estar deprimido no soluciona nada. Lo que eres no importa, siempre que puedas ser fuerte y protegerte, y seguir adelante, nada más importa, simplemente nunca olvides quién tú eres, y encontrarás un camino.
En sus palabras, Kaneki, de hecho, no se levantó en armas, de acuerdo con él en tal cosa, ni por un momento decidió entrenar o ser como él. No, porque cuando se puso de pie, fue porque no quería estar más cerca de este hombre de lo que tenía que ser. «Déjame solo, por favor», preguntó ella, apartándose de él, tratando de salir por la puerta. Algo se murmuró por lo bajo, y ella lo encontró, sentándose frente a ella, otro Naruto. Aturdida, volvió a pedalear, justo en el original. Se dio la vuelta y lo encontró allí de pie, y allá también, tranquilo, es un clon, él puede ir tan pronto como yo quiera, ¿entiendes?, le dijo con un suave aliento, aferrándose a su forma sacudida mientras el clon se alejaba. Mira, se fue. Ahora, por favor, solo quédate y escucha, pero antes de que pudiera terminar, Naruto fue quien se sorprendió esta vez, y supuso que Kaneki también lo estaba, que ella lo había golpeado en su inquietud para escapar. Una segunda vez, el codo volando, golpeándose la nariz. Sin estar preparado, tomó toda la fuerza y fue obligado a renunciar a su control sobre ella. Murmuró una disculpa al azar mientras salía corriendo por la puerta y salía corriendo a la calle. Naruto se mordió el labio inferior, limpiándose la sangre de la nariz y fue tras ella. Kaneki corrió, rápido fueron sus piernas mientras se enrollaba por las calles del hombre, esas calles en las que había estado 1000 veces antes, pero solo ahora lo hacía con tanta preocupación. Ella no estaba huyendo de Naruto, por supuesto, pero, él le recordó todo lo que era ahora, un maldito Gour. Todavía no estaba segura de a dónde iba, y sabía que él probablemente la alcanzaría y la arrastraría de vuelta, pero lo único en su mente era correr ahora, a algún lugar, escapar de esta locura que la perseguía, acechándola. Con su estratagema de locura. De alguna manera, ella seguía corriendo y corriendo, su respiración nunca se quedaba corta por el tiempo más largo, yendo a una distancia que era inhumana. Cuando finalmente, se quedó sin energía, y tuvo que detenerse para que no se le cayeran las piernas entumecidas, se detuvo con un aliado sucio y las manos en las rodillas. Sus pulmones estaban en llamas, arrancados y pidiendo aire. Ella con mucho gusto tragó todo lo que pudo, y cuando tuvieron suficiente, finalmente pudo mantenerse erguida, y fijó su mirada alrededor, preguntándose si Naruto estaba justo detrás de ella, esperando que ella cediera, pero, sin importar dónde mirara, él no puede ser encontrado en ninguna parte. Era lo más extraño entonces, porque en ese callejón vacío, a pesar de que los humanos estaban justo afuera, se sentía completamente sola. Sobre ella, sin ser vista, estaba Naruto, con un pie en el borde del edificio, un brazo que descansaba sobre él. Él podía ir allí y mostrarle esta nueva vida, mostrarle todo lo que tenía que hacer para sobrevivir, arrastrarla a través del infierno y volver, hacerla para que fuera fuerte. Pero no podía obligar a alguien a ser algo que creían que no era, aunque puede ser que lo sean. En este momento, necesitaba llegar a un acuerdo con quien era ella, y fortalecerse en consecuencia. Lo mejor que podía hacer ahora era dar un pequeño empujón en la dirección correcta, y vigilarla cuando pudiera. Rápidamente, él anotó a dónde debía ir, tan pronto como pudo, en un pedazo de papel, doblándolo para que no se deslizara con la brisa ligera. Extendió la palma de la mano, que sostenía la nota doblada, y la dejó caer, cayendo el papel encima de su cabeza. Cuando saltó un poco, cuando el papel le golpeó la cabeza, levantó la mirada para no encontrar nada allí. Ningún hombre naranjado con capucha se avecina, solo, un espacio vacío que impregnaba esa sensación de soledad. Pero entonces, ella miró hacia abajo, y notó el pergamino doblado. Naruto suspiró arriba, el genjutsu que usaba era básico pero lo mantenía escondido de sus ojos oscuros. Aquí, esta era la forma en que la vigilaba, más allá de lo que ella veía, sin embargo, allí estaba. Observó cómo su expresión cambiaba de leer la nota, de la soledad de la preocupación realmente atada en esas orbes grises, a la de la mirada perpleja, las cejas ligeramente unidas para agacharse, los extremos de sus párpados se arrugaron ligeramente. Entonces, Kaneki bajó la cabeza, baja, como si estuviera derrotada, y pareció resignarse, casi al hecho de la nota. Finalmente, observó con ojos silenciosos mientras ella se marchaba, un paso lento en su puerta, casi lento, pero aún así se mantuvo con ese paseo tímido y humilde, manteniendo su cabeza inclinada hacia abajo y evitando las miradas de los humanos, sin querer para mirarlos a los ojos. Naruto sonrió para todos menos un segundo, justo después de liberar el ligero genjutsu, porque ahora sabía que la había puesto en un buen camino, sintiendo que probablemente ella iría allí por la mañana.
Pero, cuando pasó ese segundo, su rostro se convirtió en una línea casi estoica, recta, a través de su rostro, con los ojos brillando en los rayos de la mañana, cuando esas orfas zafíricas desperdiciaron un brillo grave. Giró sobre sus talones, y antes de que siquiera la mirara, supo quién era el que lo observaba. Rize. No fue un saludo, sino más bien un tono bajo que vibraba en su pecho con una acalorada inseguridad de lo que estaba por venir. El ghoul de pelo púrpura, cuya cara de porcelana estaba ensombrecida por el sol, inclinó la cabeza hacia un lado, solo una leve sonrisa reflexiva que probablemente no prometía ningún tipo de amabilidad hacia él. Esa inclinación, esa sonrisa, todo parecía mostrar que estaba debatiendo algo en su cabeza, rechazando la idea con esa inclinación, dejando que su decisión desconocida se reflejara en esa leve sonrisa. No lo eres, sostuvo las palabras largamente, casi como si todavía estuviera debatiendo lo que diría, como, el resto de nosotros, ¿verdad? La mujer preguntó, ya casi sabiendo la respuesta, pero tuvo que preguntar, para satisfacer su curiosidad sobre el hombre misterioso. No respondió simplemente Naruto, pero aún así su voz era baja. No. No lo creo. Ahora, si eres lo suficientemente inteligente como para no confrontarme directamente, como antes, y salvar esa pequeña mitad, entonces deberías saber mi próxima pregunta. Su voz, cuando las palabras comenzaron su elegante comienzo, se transformó lentamente, cerca del final, en tonos verbales más salvajes, bordeando el de un animal. Así también, fue su rostro, inclinando su cabeza hacia arriba, hacia un lado. Un negro consumió el blanco de sus ojos, rojo, carmesí como la sangre, fue una vez las pupilas oscuras, brillando y brillando detrás de esa sombra que oscureció el resto de su rostro. Lo que soy, no importa, también debes saber que definitivamente no soy de aquí. Naruto dijo, un kunai que sobresalía de un lugar oculto debajo de la manga de su sudadera con capucha, y lo sostuvo en sentido contrario, la punta de su mortal punta se opuso a su pulgar, pero lo agarró con fuerza, en su mano dominante, justo en la lista. Entonces, Rize, ¿estás realmente atado y decidido a pelear conmigo aquí? No tenemos que hacerlo, simplemente nos vamos, y ninguno de nosotros, tiene que morir. Ante sus palabras, la sonrisa de Rize se amplió en una sonrisa viscosa, una risa descarada llena de locura al ver que la dirección comenzó a llenar el aire. Eres un hombre tonto, jajaja, ¿cómo te llamas? Sería un placer saberlo. Naruto Uzumaki. El hombre alto soltó las palabras, arrugó la nariz cuando supo que ella realmente iba a pelear con él, incluso aquí con gente debajo. La mujer loca parecía obtener algún tipo de placer por el hecho de que él se inclinó lo suficiente como para al menos dar un nombre, y ella misma bajó la cabeza cuando sus dedos comenzaron a retorcerse, la sombra consumiendo su forma frontal. Un brazo yacía flácido mientras el otro brazo, su otra muñeca, se retorcía, y finalmente, sus movimientos centrípetos se detuvieron en una quietud con garras, el otro levantado con el codo a un lado. Un pulgar presionó el lado de su puño, con la mano hacia ella, el resto apuntando hacia arriba. Luego, cuando su pulgar se soltó, justo cuando lo hizo, un fuerte chasquido escapó de ese nudillo en su mano, y Kagune de Rize se rompió detrás de ella, desplegándose mientras esos escarlatas de tentáculos destellaban, cada uno como 6 patas de araña carmesí. Cuando ella sacó su segundo dedo, todavía con su pulgar, su cabeza se echó hacia atrás, con una sonrisa tan perversa como un nudoso árbol quemado en él, esos Kakugan brillando, gritando, hambrientos. Divertidísimo. Su voz estaba llena de placer. Saltó al cielo y cruzó el cielo, casi como para volar, pero regresó con fuerza, buceando con su Rinkaku no muy atrás, cerrando la distancia con una velocidad vertiginosa. Ella se retorció, Kagune giró con ella, 3 de ellas a un lado fluyendo a pesar de su rostro delgado. Naruto levantó los brazos, demasiado tarde para darse cuenta de lo rápido que era ella. Inclinándose con chakra a sus pies, sufrió la peor parte del ataque de barcazas, y aunque se arraigó hasta la parte superior del techo, la fuerza casi lo derribó. El Kagune de Rize golpeó contra el techo, pegándola allí, y ella se retorció de nuevo, esta vez, con una gran proximidad, optó por una fuerte patada, satisfecha cuando Naruto solo pudo sostener un brazo en defensa, y así fue. Vencido fácilmente por el poderoso golpe de las extremidades musculosas Ghoul. Naruto se tambaleó, la aplicación de chakra en sus pies fracasó, y Rize aprovechó la oportunidad, su Kagune serpenteando antes de golpear, brotando con una velocidad casi invisible, apuñalando a Naruto como si fuera poco más que un tejido húmedo.
Sus orbes azules se ensancharon, y una sonrisa enfermiza se extendió más a través del rostro de Rize, pero pronto se retiró cuando Naruto se hizo polvo en una pequeña nube, que desapareció poco después, una pequeña papelera en su lugar, un sello de ordena en su lado. Rize lo sintió detrás de ella, su presencia primero, un fresco suspiro cruzando su cuello desnudo. Un escalofrío se arrastró por su espina dorsal, incluso cuando él desnudó su brazo para forzar su barbilla hacia arriba, un kunai en la otra mano, ya presionando el borde afilado de su garganta. Sintió la punta fría de su yugular, el frío enviando una sonrisa desvencijada a través de sus mejillas. Cálido, pensó, su pecho contra su espalda. Ella se rió levemente sin tener en cuenta la hoja contra su garganta. Naruto-san. Tales implementos no me harán daño, deberías saber eso. ¿O solo recientemente te has adentrado en el mundo de los ghouls? La voz de Rize era ligera, riéndose para sí misma, una burla en su voz, una burla dirigida a él. En verdad, Naruto sabía que un ghoul no puede ser perforado, excepto por cosas excepcionalmente grandes, como un Kinke, o el Kagune de otro ghoul, incluso una fuerza excesiva. Pero, sé más de lo que piensas, Rize. He estado aquí, durante bastante tiempo, y sé todo sobre tu piel. Pero como dije, soy un shinobi, y... Aquí, tomó una breve pausa, deslizando la hoja a través de su garganta con una ligera ligereza, y al hacerlo, empujó un poco de chakra hacia afuera, dejándolo correr por la superficie oscura de las hojas, lo que obligó a un poco de sangre a comenzar a gotear debajo de su porcelana. Piel. Un ninja siempre está preparado. Ella se estremeció, la piel y el músculo temblaron frente a él, y por un momento él pensó que era miedo, pero en cambio, era algo más, pronto se dio cuenta. Su cabeza se estiró hacia atrás, lo suficiente para mirarlo directamente a los ojos. Ella sonrió, y su Kagune retrocedió detrás de ella. Dulce Naruto, estás lleno de sorpresas, ¿verdad? Más de lo que sabes, dijo, sin perder el ritmo del flujo, ganándose una breve carcajada de Rize. Quizás, eres demasiado blando para matar a los pequeños. Sus palabras salieron de su boca, un fuerte suspiro se le escapó cuando fue forzada al suelo, clavada y clavada, esa espada ahora se cierne sobre su Kakugan. No, no lo soy, solo quería ver si podrías ser un aliado. Tengo un mal hábito allí, esperar y ver si uno puede ser un amigo, porque entonces no hay razones para ser enemigos. Ella enarcó una ceja. Bajaste tu Rinkaku, tu fuerza, tu guardia. Podrías haberme matado fácilmente antes de que te cortara la garganta, pero no lo hiciste. Entonces, no eres completamente psicópata. Por un momento, ella no dijo nada, y ninguna de las cejas o los gestos de sus labios dieron paso a lo que estaba pensando detrás de esas vítreas orbes de color púrpura terciopelado. Pero, entonces, un sonido comenzó a reverberarse desde lo más profundo de ella. El pecho de Rize se movió en pequeños tirones, y mientras ese sonido persistía, una extraña expresión sobresalía contra su rostro, una extraña y peculiar mirada formándose en su rostro. Sus ojos estaban ligeramente arrugados, aunque sin dolor, y sus mejillas se tensaron cuando contuvo una sonrisa sonriente con un ceño extraño. Jejejejeje, jajajaja, su voluntad se rompió cuando esa sonrisa se desbordó, risitas no muy lejos, que pronto crecieron con cada respiración que pasaba. Eso fue todo, su risa, agudo con ritmos bajos al final. Naruto se quedó quieto, en la cima del demonio clasificado S, preguntándose cuánto tiempo continuaría, pero pronto obtuvo su respuesta. Realmente eres hilarante. Gritó con ese toque de autodisfrute detrás de una de esas palabras. Después de esto, justo después de que esas palabras salieron de su boca, ella se retorció, apartando la mano del kunai del hombre rubio, sin importarle incluso cuando le cortaba la mano. Ella empujó su codo contra su cara, el pequeño pedazo de tendón y carne se había hundido, doblando fácilmente contra la fuerza bruta de un ser tan elegante. El hombre desprevenido se tambaleó hacia atrás, ganando cierta forma de distancia, mientras su sangre sobresalía de la herida. Pronto, volvió a poner su pobre nariz en la espalda, con los dientes apretados por la quemadura del dolor que venía con ella. Mientras dejaba que el chakra de Kurama influyera, moldeara y cosiera la herida como estaba antes, el propio Naruto se colocó en una postura, con los pies abiertos, los puños apretados y los nudillos blancos. Sintió la cruda sensación de que el calor subía y se nublaba en el fondo de su mente, formándose cerveza por un corto tiempo, pero sabía que era mejor dejar que eso sucediera, incluso mientras observaba a la mujer, que ahora estaba parada, lamer su sangre, de su mano.
La ira era lo que sentía entonces, sin embargo, no significaba nada, si no podías dirigirla, que había aprendido lo suficientemente bien en sus primeros días. Así que, él sonrió a través de la ira, sonrió a través del dolor, como siempre, y dejó que sus padres Kunai cayeron en su mano. Con eso a sus órdenes, se precipitó hacia adelante, con los brazos hacia atrás, corriendo hacia ella. Sukagune casi la arrancó por detrás de ella, ya que salió bruscamente, apuñalándose en el suelo donde, aparentemente, apareció a punto de esquivar, su velocidad demasiado grande para ese momento. Pero, ella lo golpeó, justo cuando él estaba a punto de alcanzarla, su costado ya estaba goteando de rojo. Pero él también la había conseguido. Fue una sensación extraña, por un lado, fue apuñalada por la espalda, literalmente, la sensación de dolor de su cuerpo no era mucho, lo que significa que podía sufrir mucho daño y aún con una sonrisa amplia y orgullosa, sin embargo, sentía sus entrañas casi se enroscó, tirando de la cuchilla, sus nervios la quemaron, mientras sentía que su garganta casi se cerraba. Sus ojos cambiaron, casi sin fin, el rojo rodeado de negro, su propia mirada, volviendo levemente a la de lo que parecía ser humano, pero cuando todo dejó de moverse, giró y giró. Ese destello amarillo de focas y luz, se encontró en un lugar donde no estaba antes. Le arrancaron la hoja de la punta y la escarlata sobresalía mientras caía de espaldas. Debajo de ella, sentía las vías del ferrocarril, viejas y oxidadas, las ranuras de madera estaban húmedas, estaban en mal estado, y el suelo estaba húmedo y mojado, como el resto de este lugar desmoronado. Los pilares sobre las vías, y el concreto que la rodeaba, se rompió, migajas y polvo húmedo quedaron suspendidos de alguna manera en el aire, cables y fragmentos de vidrio aquí y allá en este lugar oscuro. Rize puso su mirada en alto, Naruto estaba de pie allí, con los brazos cruzados, las mangas de su sudadera naranja retorciéndose con los fuertes músculos debajo. Casi brillaba bajo los débiles rastros de luz que de alguna manera se abrían camino a través de los riscos, de alguna manera se abrían paso a través de las gruesas y opacas grietas que formaban el túnel en ruinas. Ligeramente, muy ligeramente, sintió algo más que hambre, entonces, o ese profundo deseo por lo que quisiera, en un momento tan breve, ni siquiera un segundo, pero lo sintió allí, en su pecho, esa sensación que se arrastraba debajo de su piel y revoloteaba en su delgado estómago. No era lujuria por la carne o el disfrute de jugar con su comida o incluso la de una buena pelea. Era una emoción fugaz que ya casi no sentía, su fuerza dejaba esa emoción atrás. Por un momento, en su pecho, su corazón se llenó de admiración por algo que no estaba matando. Pero tan pronto, se borró, recordando que ella no estaba aquí para admirar al hombre extraño, y lo que quedó fue su ira, y un gran malestar por el hecho de que él también se había atrapado aquí con ella. Cuando se incorporó bruscamente, con una sonrisa que ya extendía la cara, llena de dientes, estaba lista para lanzarse sobre él. Ah, dijo con ligereza, bromeando, levantando un dedo para moverla delante de ella, ese Rinkaku tuyo podría derribar todo este lugar, y serás aplastado. Ahora, con lo que he reunido, los tipos de Rinkaku tienen una excelente curación, como yo, pero los vínculos que se hacen son débiles, por lo tanto, él se calló, mientras ella recogía lo que estaba diciendo. También te aplastarán, habló con su ira arrebatando su alegría enferma, no habría manera de que salieras, recuerda anoche, ¿y cómo llegamos aquí? Él interrumpió, ella frunció el ceño ante eso, observando mientras él colgaba esa pata de arma entre sus dedos índice y pulgar. Bueno, parece que estaban en un callejón sin salida, una especie de pareja rancio, aunque él tenía una ligera ventaja, y además, el hecho de que ella no hiciera que su comida realmente la molestara, ya que la suya era la que mejor saboreaba. En un largo tiempo. Pero, si Rize era una cosa, era tenaz, y lo dejó ver, dejando escapar una risa agitada que hizo que su voz cayera en cascada en el lugar miserable, el tono reverberante de su voz continuaba burlándose de Naruto por unos momentos más. Un sonido fantasmal que continuó durante ese corto tiempo incluso después de que cesó su dueño. Te invitaré a cenar, Naruto-kun, un día, muy pronto. Y con eso, giró sobre un talón resbaladizo, pero antes de que pudiera alejarse del todo, o la distancia de ella a la comida, sintió que una ráfaga de aire pasaba por su forma, su larga falda blanca de vestir se agitaba bruscamente, chasqueando. Sobre brevemente se extendieron dos juegos de manos fuertes, el agarre insensible contra sus delgados hombros tenía los nudillos blancos y amenazaba con aplastar los huesos de cualquier persona normal con facilidad.
La rodearon como un resplandor que emanaba de su espalda, y ante ella había una serie de ojos dorados, ámbar que ardía con el brillo del sol, el resto de su forma también estaba inflamada por la luz dorada. Lo único que contradice ese tono de luz brillante, corriendo y cruzando su forma en remolinos y líneas. Sepa esto, entonces, Rize. Él habló, su voz haciendo eco con un calor tan amenazador que ella se estremeció, su aliento trillando ligeramente en su rostro. Si te veo incluso a 100 pies de Kaneki, la voz de Naruto se intensificó con fuerza, el poder sobre ella completamente. Una mano, de esas llamas de la divinidad, se extendió desde él, alejándose de él mientras el aire se arremolinaba allí, como si su mera presencia cambiara de naturaleza. De su palma, vino un remolino de color azul, ganando en velocidad a medida que el aire se condensaba allí, y cuando parecía que estaba terminado, el mero tamaño de su puño más pequeño, se lo llevó a la cara. Inesperada, ella apartó la cabeza, pero él apretó su agarre de hierro, acercándolo cada vez más, avanzando lentamente en un vello hacia su cara cada vez más asustada. Temat. Capítulo 3 Dualidad del amanecer comenzó a sobresalir sobre el horizonte, los edificios ligeramente iluminados, proyectados con sombras que se ocultan del sol. Estaba tranquilo, esa mañana, en la 20ª sala, aunque, las excursiones de ayer dejaron a Rize, que yacía tendida en la cama de su apartamento, un poco adormecida. Había dormido poco en la noche, su mente se preguntaba por ese rubio, y cuando finalmente se levantó de su cama, solo podía mirar las cosas con poca atención. Era como si su mirada hubiera pasado por el objeto, su mente no estuviera allí. El ghoul se puso de pie y recorrió las habitaciones de su apartamento que había adquirido por sus propios medios, caminando como un fantasma que acechaba su antiguo lugar de vida. Haciendo su café, completamente automática, Rize se encontró mirando por la ventana, observando el sol en su vestido largo y blanco perlado. El suave paño llegó poco más que a sus rodillas, apenas, aunque no estaba hecho de las cosas más finas, solo era algodón, tejido de alguna fábrica que ella no conocía. A pesar de su naturaleza más elegante, disfrutaba bastante de las cosas más simples. Detrás de ella, incluso ahora, estaba la mesa de la cocina, un roble fuerte y simple glosado con barniz, y una cesta encima, que tenía fruta en un punto. No era solo el hecho de que no podía comer la fruta, que luego tiraba, sino que más bien se olvidó de que estaba allí, habiéndose acostumbrado a ignorar la comida humana, hasta que comenzó a pudrirse. Finalmente, ella simplemente la arrojó al pequeño jardín, las pocas ardillas afuera que se escabullían sobre comérselas a pesar de su podredumbre. Ella simplemente se rió entre dientes, sus travesuras de animales la hicieron sonreír sin ninguna razón en particular. Ella soltó un suspiro, rompiendo de estas reflexiones, todavía un poco aturdida. Me pregunto qué estará haciendo Naruto. Pensó en voz alta, sin verdadero desprecio en su voz. Lo que le pasó a ella anoche fue algo muy extraño, porque nadie comienza a brillar repentinamente, y amenaza con acabar con tu vida, a menos que estés en un manga o anime. Bueno, pensó, un humano al que podrías hacerle eso. Sí, de hecho, era muy fácil para su clase hacerlo, especialmente uno tan fuerte como ella, pero no, nadie podía amenazar su vida tan fácilmente, a menos que tuvieran un respaldo increíble a su propio poder. Lo que él tiene. Ella habló con los labios pellizcados entonces, con algo de desprecio escondiéndose en su voz, preguntándose qué haría ahora. Ella podía, solo dejar al hombre solo, y por extensión a Kaneki, pero Rize no era el tipo de mujer que deja las cosas. Debido a esto, tuvo que pensar en algo para acercarse a Naruto una vez más, porque parecía que él era mucho más fuerte de lo que Rize reconocía. Forzar su camino estaba fuera de discusión, y usar a Kaneki como rehén lo haría muy enojado. Pero, por todos los medios, simplemente tenía que probar otra vez la carne divina de ese hombre, el divino tendón que formaba ese duro tejido, ya que nada más podía compararse con ese goteo de sangre que tuvo la primera vez que se encontraron. Haciendo clic en su lengua, Rize reflexionó sobre su solución, sabiendo que la respuesta llegaría pronto. El hombre que desafió al atracón, él mismo, se estaba levantando de la cama, con mechones peludos de rubio en un desorden que cualquiera podría peinar, pero era normal que él tuviera esas puntas puntiagudas, por lo que solo le dio un leve susurro para dejarlos estar un poco más altos desde la parte plana hacia abajo que tenía hasta la parte superior. Con eso, se dispuso a prepararse para el día, dirigiéndose a la cocina cuando escuchó que la cafetera terminaba su vapor gorgoteante, ya que había programado su temporizador para cuando solía despertarse. El hombre de los bigotes se sirvió una taza y atravesó el pequeño desorden de su pequeño apartamento.
Ponte una chaqueta naranja simple y un par de pantalones de mezclilla, revisándose arriba y abajo brevemente. Sintiéndose bien y confiado, se puso las botas negras, se bebió el café de un solo trago, lo colocó en el fregadero y salió por la puerta. En las calles, Naruto tomó un ligero descanso en su paso, con una sonrisa en los labios. Kaneki, ella era un tipo interesante, suave y dócil, pero, él podía ver algo más, rebosante allí, justo en el borde de su mirada oscura, listo para ser liberado. A menudo, se preguntaba, si este mundo podía ofrecerle algo, excepto la persistente desesperanza de llegar a casa, y ahora pensaba que tal vez, a través de esta chica que tenía una mirada muy parecida a la de él cuando era más joven, siempre que tuviera la esperanza que necesitaba. Oh, Naruto detuvo su pensamiento interno, dándose cuenta de que ya estaba en su destino, y, un joven Kaneki no muy lejos, parado distraídamente con ojos ociosos que vagaban ligeramente, hasta que lo encontraron. Él saludó con una suave sonrisa, saludando, y ella le devolvió una pequeña y rápida elevación de la mano, con una sonrisa particular, torpe, en su rostro, vacilante pero contenta de verlo. Sudadera con capucha azul, jeans oscuros, un par de zapatillas negras y blancas, todas simples, y para ella parecen ser perfectas para su naturaleza. Entonces, decidiste venir. Ella miró hacia otro lado. Oye, sé que es mucho para ti, pero desnudo conmigo. Prometo que todo será bueno al final. Su cabeza se inclinó hacia atrás. Naruto, no lo sé. Nunca he sido bueno, simplemente no sé qué hacer, sonriendo, dijo, está bien, yo tampoco vine a esto, Lando, pero es por eso que estamos aquí, la gente aquí te ayudará, la ayuda que apenas pude encontrar. Sus cejas se levantaron en ligera sorpresa, pero una sonrisa persistió poco después, creyendo en él. Con eso, ambos giraron hacia las puertas de Anteiku, entrando, con Naruto detrás del medio Goul. Deteniéndose brevemente, Naruto mantuvo sus pies firmes, respirando profundamente el aroma del café y la gente, y, Ghouls. Era cierto que puede haber venido aquí una o dos veces, pero casi nunca para ser recordado, pero recordó a los pocos que conoció aquí. Era poco más que comer, no tenía que llevar a cabo tal misión, pero conoció a algunos personajes de cierto interés, aunque no lo recordaran. Hablando del diablo, una de esas personas, un Ghoul, una niña, apenas más joven que Kaneki, llamó su atención, incluso cuando se movían para sentarse, Naruto le indicó a Kaneki que se sentara. Sentía que en vez de ver, la mayoría, si no todo el personal que daba una mirada fingida, miraban en su dirección. Hola, la camarera habló en voz baja, ahora de pie junto a su mesa, y con respeto, continuando con ¿cómo puedo ayudarlo hoy? Preguntó, con los ojos destellando a él con un poco de inquietud ahora, en su falta de seguridad en cuanto a quién, o qué, él es, los ojos se ciernen ligeramente con vacilación. Pero, no pronto sus ojos se desviaron hacia Kaneki, su nariz se contrajo ligeramente, y algo más entró en sus grandes ojos azul oscuro, un poco estrecho de ellos cada vez más notable. Sí, me gustaría comenzar con un café para mí, crema de vainilla. Kaneki, inclinó la cabeza hacia la pesada chica, ¿qué quieres? Sus labios tartamudearon cuando ambos de sus ojos se fijaron en los de ella, se sumaron con las camareras, y ella apenas pudo pronunciar una palabra, pero tosió el tartamudeo y le pidió lo mismo. Mucho, sus labios se inclinaron hacia abajo, casi como si estuvieran decepcionados, o se compadecieran de su mirada, pero ella no se dio cuenta, o pareció no hacerlo, y sonrió con una torpe curva en sus labios, hacia la camarera. ¿Eso es todo? Preguntó la chica, anotando las órdenes antes de empujar el bolígrafo y la libreta en la parte delantera de la falda negra que llevaba. La niña lo había preguntado de una manera que insinuaba que sospechaba de ellos, o más específicamente del hombre rubio, que pensaba en él más que en lo que era, más que en un simple cliente. Touka no confiaba en estos dos, el tartamudo olía a un demonio y a un humano, ambos al mismo tiempo, lo que no debería ser posible excepto en el mito, y ella olía el miedo en la mujer mayor. Temor de que tal vez ella y este hombre se enteraran de las malas intenciones potenciales de Anteiku, o algo así como la mala voluntad de este lugar, su hogar. Pero, ese otro, ese hombre con rostro encubierto, podría estar con el CCG, investigando incluso a ellos, que sirvieron a los humanos y a los Ghouls indiscriminadamente con discreción al tocarlos. No, él no podía ser de ellos, esos asesinos de Ghoul, no tenía ningún caso de traje, y olía diferente al resto de ellos, a los humanos, pero no del todo diferente. No del todo humano, pero la otra parte no era Ghoul, algo de lo que ambos sintieron matices de miedo, sino también de intoxicación.
Sea lo que sea, estaba segura de sí misma al saber que él tenía malas intenciones, podía verlo en esos ojos suyos, esa sonrisa, era vil. ¿Facilitar? ¿HM? Sus mejillas se enrojecieron, dándose cuenta de que se había ido y había olvidado que él estaba allí. Dije, señorita. ¿Puedo ver a su gerente, por favor? Touka comenzó a preocuparse, no por el hecho de que él sea parte del CCG, sino que el anciano podría estar enojado con ella por ignorar a un cliente. El hombre pareció ver su preocupación y la rechazó, diciéndole que era estrictamente un asunto de negocios. Eso, en realidad la calmó hasta cierto punto, y cuando se dio la vuelta, echó la cabeza hacia atrás, diciéndoles: «Tomaré su café y buscaré al gerente», dijo ella, alejándose con paso firme, todavía con ansiedad. Su voz. Naruto la vio irse, una leve sonrisa ahora jugando en sus labios mientras giraba su cabeza hacia Kaneki. «Oye, ¿por qué tratas de llamar la atención de los gerentes?», preguntó ella, frunciendo el ceño en ligera confusión, preguntándose qué estaba tramando. Él le dio una sonrisa, el rizo de sus labios no era demasiado extraño ni indiscriminado como el de un zorro astuto. Ella pareció alejarse, con la cabeza y el torso alejados ligeramente de ella. «Estas personas, no son lo que parecen, y apostaré con un brazo y una pierna a que nos ayudarán». Kaneki levantó una ceja, pero pronto la bajó cuando 2 tazas de café se colocaron en la mesa, el leve tintineo al golpear la madera sonaba suavemente. La mirada de Naruto se movió hacia arriba, para saludar a la de una anciana arrugada, que sonrió con amabilidad, una amistad que no era falsa. Esa camarera estaba detrás de él, mirando alrededor del costado del hombre mayor, para mirar a Naruto, con las cejas levantadas con los siempre claros matices rojos en sus mejillas. El viejo, Naruto lo había descubierto, era el gerente del establecimiento, con la leve variación de la ropa de camarero que los hombres llevaban aquí. Los zapatos de vestir, con pantalones de vestir rectos y sin arrugas, ambos negros, estaban atados por un cinturón en la parte superior, un chaleco del mismo color que cubierto por una camisa de manga larga con botones, rayas verticales de color gris y negro a lo largo. Su rostro, bueno, estaba bastante arrugado, con seguridad, pero no tenía más de 60 años con esos amables ojos suyos, mirando hacia abajo como un padre apacible, el gris de su cabello retrocedido, aunque decía que su edad era más que eso. «Hola, escuché de Touka-san aquí que me has preguntado. Me llamo Yoshimura y con mucho gusto ayudaré a cualquiera, especialmente a uno que sea tan amable con mi personal». El hombre se inclinó ante Naruto, y le pidió al rubio con bigotes y a Kaneki que lo siguieran hasta la parte de atrás del café. Naruto sonrió y le dio las gracias a Touka, tomando su café mientras iban. La niña observó mientras se alejaban con su manager, sonriendo levemente con una ola. Se preguntó qué discutirían, al menos por un breve momento que lo hizo, pero pronto su curiosidad vaciló, encontrando que era mejor dejar que el viejo sabio hiciera lo que él haría, sabiendo que su juicio era el mejor. Naruto se sentó una vez más en una silla, Kaneki a su lado, con el café en la mano, sorbiendo algo brevemente, antes de sonreír al anciano. A Yoshimura le gustaba, sentado frente al rubio y, por el olor de él, a medias. Se preguntó con breve fascinación por la invasión de los eventos que los llevaron hasta aquí, porque seguramente no había una pareja más extraña que ellos, y lo más probable es que fuera el mundo extraño y duro que los produjo, el mismo mundo en el que se encontraban atados juntos por el destino. No era solo el olor de los dos, la niña con una gran cantidad de humanos y ghoul, y el hombre, aunque humano, tenía una distinción de algo más allí, más allá de la carne y los huesos. Sí, allí, en las profundidades de los bigotes, el feliz brillo que perpetró sus ojos, había algo oculto. La alegría ocultó esa cosa más allá, un vacío, tal vez, que no contenía nada, pero todo en sí mismo que podía contener allí. Débilmente, el anciano vio algo en ambos ojos, algo compartido, la emoción impulsada en gran medida, y aún más en la del hombre joven, que estaba escondido detrás de ese escudo de la felicidad, esperando salir. «Entonces, tengo un favor que preguntarte». Naruto comenzó, su voz incluso cuando el anciano arrugado seguía sonriendo. «Bueno, sea lo que sea, podría ser capaz de asistirte, quizás pertenecería a esta joven que has traído contigo», preguntó Yoshimura, todavía preguntándose en el fondo de su cabeza qué era esa emoción. «Tienes razón, lo hace, y creo que sabes que sé lo que es Anteiku», pero Naruto se detuvo, levantando una mano, «no tengo ningún tipo de intención con respecto a traer daño aquí. En cambio, he venido a ofrecer a la querida Kaneki para que te ayude aquí, a cambio de que la ayudes con este nuevo descubrimiento que ha hecho con respecto a su linaje».
El viejo todavía sonrió, reclinándose ahora de una manera menos formal, aparentemente relajándose de una tensión bien oculta que tenía. Una ceja ahora se encontraba levantada hacia el rubio, pero aún así, esa sonrisa persistió. Preguntó: ¿a qué razón te refieres? Servimos café y otras cosas, comida que sabe bien incluso para aquellos con un sabor particular, y te aseguro que si ella se lava, Kaneki estará bien cuidada. Su voz vaciló en un poco de alegría entonces y allí, en ese pequeño detalle de lo que realmente quería decir. Era una broma, por supuesto, Yoshimura lo hizo de esa manera, no era frecuente que tuviera la oportunidad de ser descarado en su vejez supuestamente estoica. La sonrisa de Naruto se ensanchó bien, entendiendo e incluso dejando que una risa inicial escapara de él, contenta de saber que Kaneki sería atendido, y que finalmente podría volver a la tarea con lo que originalmente buscaba hacer. Entonces, él se paró con un suave par de pies de madera, y el anciano se acercó también, ambos estrechando la mano del otro. Naruto inclinó su cabeza hacia Kaneki, una sonrisa de zorro apareció en un lado de su cara. Bien, estás contratado. Le dijo cuando comenzó a irse. Peque, oye, espera, ¿qué? Justo cuando estaba a punto de salir por la puerta, Naruto giró sobre sus talones, levantando un frente a ella. Acabo de conseguirte un buen trabajo, te cuidarán y te enseñarán lo que necesitas saber. Se giró de nuevo, listo para irse, con el café aún en la mano, cuando Kaneki llamó de nuevo. Ve, pero, pensé que eras, ¿qué? Hice mi trabajo, todo depende de ti ahora, constrúyete con tus propias intenciones y sueños, con la ayuda de personas con experiencia. Y finalmente, con eso, Naruto dejó a Kaneki confundido, pero, él la dejó en buenas manos. Sin embargo, de vez en cuando vendría, tal vez la vería irse a casa para asegurarse de que un gourmet o cualquier otra cosa desagradable no la saltara, incluido, ahí está su café, Rize. La mirada de Naruto. Girada hacia un lado, con las orejas moviéndose ante el nombre, los ojos brillando meticulosamente con animosidad hacia la mujer de pelo púrpura. Se sentó, agradeciendo a un camarero con una nariz grande y bulbosa, bebiendo un sorbo de su café mientras él se iba. Mesa y repasó un libro antes de detenerse en una página determinada, que ya estaba empezando a leer. Aún no lo había visto, y se preguntó si ella lo había seguido a él y a Kaneki aquí, con la intención de continuar con lo que quedaba ayer. Así que, bueno, espera, se dijo a sí mismo, asumiendo que me haría un tonto, su pensamiento continuó. Entonces, en lugar de abrir una batalla entre ellos, lo más probable es que atraiga atención no deseada, llena de sangre y gritos, optó en cambio por sentarse en su mesa redonda mientras ella leía ese libro. Sus ojos se movieron hacia arriba con irritación al principio, un ceño silencioso que la camarera Touka le había dado a menudo, pero pronto se sorprendió cuando lo reconoció, frunció el ceño a su línea de cabello cuando un ceño fruncido inclinó sus labios hacia abajo. Oye. Saludó, sus ojos brillando con una mirada más suave, recostándose en su silla para relajarse visiblemente. Hola. Ella también saludó, aunque sus ojos se tensaron, como si estuviera confundida con él, de repente, sentada allí. Débilmente, se preguntó si él había colocado una de esas dagas en ella, pero obviamente, no lo había hecho, porque su espalda no sentía dolor. Entonces, por extraño que pueda ser su repentina aparición, la pregunta sigue siendo, ¿qué estás haciendo aquí? Rize, ahora recuperando a su compositor, colocó su libro con control, sus ojos cayeron en ese brillo fresco, y sus cejas y sus labios ya no se tensaron como lo habían hecho antes. Parecía reflexionar sobre esa pregunta, casi en broma, murmurando en burla hacia ella. Podría preguntar lo mismo. Su voz retrató ligeramente la naturaleza descarada que ella esperaba cuando él no estaba peleando, y por eso, puso los ojos en blanco. Café y un buen libro, ¿tú? Parecía ser el que me está acosando ahora. Arrogantes eran las palabras que se inclinaban en sus labios, la superioridad escapaba de las palabras. El rubio se echó a reír, y regresó, soltando un chasquido con, bueno, mira quién habla, al menos soy lo suficientemente inteligente como para dejarlo lo suficientemente bien, al menos por lo general. Él mintió en esa última parte, pero ella no tenía ninguna razón para saber eso. Oh. Tienes bromas. Jejeje, no importa, sus ojos brillaron con ese rojo encarcelado por el negro, continuando con, no hice nada mal, así que tú eres quien me está acosando. Venom estaba en sus palabras, pero no se inmutó, ya que ella había querido que Naruto sonriera, genuinamente, al darse cuenta de que esto no era más que una coincidencia, venía aquí a menudo y sucedía que iban casi al mismo tiempo. Así que, él la despidió, riéndose un poco para aligerarla.
Rize se recostó mucho como él, relajándose un poco más, encontrando que era extraño. Creo que acabamos de llegar por accidente, así que, solo te advierto que Kaneki empezará a trabajar aquí, así que, bueno, ya sabes lo que dije, pero, no me preocuparía por eso. Déjala ser y no molestarla, y estamos bien, dejó de bromear levemente, levantando un puño hacia ella, ¿verdad? Terminó, esperando. Rize miró desde su puño a su cara, la mirada se movió entre los dos por un breve momento, antes de que una sonrisa se dibujara en su rostro. Ella también levantó el puño, golpeándolo con el suyo, antes de bajarlo brevemente a su regazo. Él hizo lo mismo, de pie y empujando su silla, levantando su café y bebiéndolo. Le puso una mano en el hombro, y en su rostro ella vio algo más, era una mirada que se resolvió ante el estoico. Se apartó de ella cuando un pedazo de papel doblado cayó de su hombro. Rize fijó su mirada brevemente en ella antes de retroceder hacia su forma en retirada, mirando a Naruto saludar sin mirar atrás. Dingel salió por la puerta, desapareció cuando la campana sonó sobre el marco de madera. Rize tomó la nota y la desdobló, preguntándose qué anotaría. Necesitamos hablar alguna vez, ven a mi departamento. Se leyó así, con una dirección escrita a lo largo de la parte inferior de las palabras. Volvió a mirar hacia arriba, mirando a la puerta por la que había salido, y una sonrisa sobresalió, su interés alcanzó su punto máximo. /N Espero que hayan disfrutado el capítulo, hayan estado ocupados esta semana con otras cosas, pero, estoy aquí, y he entregado esto. Principalmente, quería traer a los jugadores y personajes que tu lector apoyará o verás como alguien con quien te puedes relacionar, y luego eso es cierto para otros, pero este será el elenco principal que Naruto intentará encontrar en su camino a casa. Pero, dado que las presentaciones se realizan para las personas principales, podemos divulgar las partes más interesantes a partir de ahora. Además, debido a la actualización tardía o la ausencia prolongada, he decidido agregar el primer capítulo de esa novela de terror de la que te hablé. No tienes que leerlo si no quieres también, pero de cualquier manera, que tengas una buena semana. Memorias destrozadas capítulo 1 Akemeapo oscuridad turbia, húmeda y caliente, pegada a su piel como si fuera un trago, lo tragó en su garganta, cerrando sus dientes de afeitar sobre él, apretándolo para que nunca pudiera estar libre. Tan oscuro era que no podía distinguir la forma, y tan caído en este tono que no podía escuchar. Era como si lo hubieran arrojado a un océano de tinta, sangrando en su piel mientras se hundía cada vez más en las profundidades asquerosas. Luego, una luz blanca y cegadora cayó sobre él cuando sus ojos se abrieron de golpe, casi cegándolo con su brillo absoluto, y él cerró los ojos con fuerza, deseando que solo la oscuridad parcial cerrara el cegamiento de la luz. Abrió los ojos de nuevo, y esta vez, su mirada no estaba perturbada, pero aún tenía que parpadear las nubes de sueño pesado hasta que finalmente vio. La luz que lo había cegado antes no era nada más que una bombilla de luz parpadeante que brillaba desde un techo abatible e iluminaba la habitación en la que se encontraba. Giró la cabeza y descubrió que le dolía mucho, como si lo hubiera golpeado. Pero el dolor se desvaneció, y pudo ver que estaba acostado en una cama de hospital para ser exactos, la barandilla hacia abajo para que saliera. Pero miró más allá de eso, hacia la ventana que daba a la noche. Se sentó con un gruñido, y balanceó sus piernas sobre el borde, notando que estaba en una bata de hospital, salpicado de flores azules. Sin embargo, no le prestó atención y saltó de la cama, casi saltando en el fresco suelo de baldosas. Pero el dolor, casi tan mordaz, se rompió debajo de su pecho. Se le escapó un fuerte suspiro de aire, y lo sostuvo por un segundo antes de soltarlo en ráfagas rápidas. Pronto se desvaneció y tiró del cuello de la bata, mirando hacia abajo lo que le había causado tanto dolor. Las vendas estaban envueltas alrededor de su costilla y una pequeña mancha de sangre donde la tela era la más abultada. Era un color apagado, no tan brillante como lo habría sido si fuera fresco, pero se recordó a sí mismo que no debía moverse demasiado, no fuera que abriera la herida. ¿Qué herida era, de todos modos? ¿Por qué estaba aquí, en una clínica, siendo sanado? ¿Lo que le sucedió? Cuando su pensamiento pasó por su mente, una sorprendente realización se le ocurrió. ¿Cuál es mi nombre? Su voz era áspera y seca, y no solo descubrió que su nombre no estaba en su cabeza, sino que no podía recordar quién era. ¿Qué hizo él? ¿Era una persona importante? ¿Tenía familia? ¿Por qué fue arreglado y puesto en este hospital? Ese último pensamiento lo sorprendió más, sorprendentemente. Pero se aferró a él, porque era algo que recordaba, un hospital, un lugar para curarse.
Era un recuerdo, su recuerdo de una palabra, y era algo que tenía en su cabeza. Pero pronto, no fue suficiente, y su voz sagrada gritó para saber más, para saber quién era él. Con una leve cojera, probablemente sin movimiento por mucho tiempo, se dirigió hacia el extremo de la cama. Por alguna razón, él sabía que ellos, los médicos o enfermeras, habían colocado un portapapeles allí para que otros supieran quién era él, cuál era su tipo de sangre, cualquier otra cosa médica, para que pudieran operar de acuerdo con cualquier situación. Sin embargo, solo se preocupaba por el nombre. Cuando finalmente se acercó a los pies de la cama, su corazón casi se rompió de los confines de sus costillas. Los papeles estaban rasgados, casi destrozados por algo. Bits y manchas de color rojo se filtraban por el tablero, de lo que quedaba a la izquierda. Cayó sobre sus rodillas, con un peso aplastante de derrota golpeando sus anchos hombros, un espíritu brusco y melancólico que apretaba su corazón. Tenía menos miedo a la sangre, ya que suponía que al médico que lo operaba le quedaba algo de sangre cuando hizo un informe, y al encontrar la mancha, arrancó la vieja y se fue en este momento para ir a buscar otra. Cuando volvió a mirar el portapapeles, vio que en la parte superior, en el lado izquierdo, estaba su nombre, o al menos, su nombre. La esperanza saltó en su pecho. J. Jonathan. Su voz se quebró, ronca por la falta de uso. Mi nombre es Jonathan. Un chasquido de una sonrisa comenzó a tocar en los flecos de sus labios, pero demasiado pronto un dolor comenzó a caer alrededor de él. Gritó de dolor cuando las imágenes pasaron por su visión llorosa, pinchazos de luz tan indiscriminados el uno del otro, disparándose a través de su cerebro, flechas para perforar su mente. Entonces, los susurros comenzaron, silenciosos, tranquilos, pero la tormenta dentro de su cabeza rabiaba como una bestia, destrozándolo hasta que no quedó nada, hasta que fue azotado y azotado por dentro tantas veces hasta que no pudo sentir nada. Se estaba convirtiendo en nada, debía convertirse en un caparazón. El monstruo en el interior lo seguía acercando más y más a las profundidades de la negrura oscura, hasta. Se detuvo. Tan repentinamente cesó, el dolor de cabeza enloquecedor que nunca antes había conocido, simplemente, se detuvo. Pero su poder permaneció sobre él, una manta caliente de adormecimiento que lo dejó inmóvil y para siempre. Pero, eso también, se desvaneció, volviendo a la nada que había sentido no hacía mucho tiempo. Le temblaban las piernas, nudosas y débiles por la aflicción que había sufrido justo antes. Pero, pronto, se paró completamente, erecto, un centinela con un nombre. Ese ser, Jonathan, John, un nombre con el que ya no podía borrarse de los límites de su mente, tampoco es uno que quisiera eliminar de su cerebro. Este nombre, John, era suyo, era John, y no estaría de más olvidarlo. John decidió que desde la respuesta a la pregunta de su nombre, al menos la primera, ahora tendría que descubrir el resto de su vida. Sus ojos bajaron hasta el portapapeles, al verlo de una manera tan estrangulada con un chorrito de sangre alrededor de su nombre, formó otra pregunta en su mente. ¿Dónde está aquí, exactamente? Deslizó su mirada alrededor del techo de estuco blanco y hacia el piso estampado. Entonces, finalmente, sus ojos encontraron la puerta. Se arrastró hacia ella, tropezando un poco, las piernas se hicieron más fuertes a medida que permaneció despierto. Extendió la mano, tocando el frío metal del mango redondo, y giró el frío acero. Un suave clic sonó, y él empujó. Dio una fuerte maldición. La puerta no se movía, probablemente atascada. Con la puerta que no llevaba a ninguna parte, decidió que era mejor girarse hacia la ventana para ver si había algo afuera que le diera una idea de dónde estaba. Con solo una leve cojera y una sensación de fuerza regresando, se acercó a una ventana grande, una ligera brisa que se filtraba por la parte inferior y levantaba la cortina un poco, como un fantasma meciéndose silenciosamente. Separando los velos, desnudo ante la vista de una hermosa noche. Las estrellas, pinchazos de luz parpadeante brillando hacia abajo, como si cada una fuera una linterna muy lejana, sostenida por el ligero viento. Y allí, la luna, tan grande y redonda, brillante y llena de luz resplandeciente, arrojándose para iluminar la llanura de abajo. Su mirada descendió, al ver un gran estanque, reflejando la luna en una distorsión de pasión reflejada. Era tal como una vista que abrió la ventana completamente, dejando que el aire fresco besara su piel. Respiró profundamente el olor a miel, tanto que sus pulmones no podían cargar mucho más, hasta que finalmente tuvo que dejarlo ir. Cuando soltó el aliento, encontró el lago una vez más con sus ojos y vio otro reflejo allí, pero este no era de la naturaleza, sino del hombre.
Era una señal, letras prensadas en piedra, con largas palabras arriba y abajo. Con la reflexión, sin embargo, fue hacia atrás. Sin embargo, aprovechó esta oportunidad, redactando las letras en el orden correcto. Lo que encontró atravesó la belleza de las escenas que tenía ante él, una fría espada de hierro se movió a través de todo esto, dejando su aliento en un tirón de horrorizado estremecimiento. La señal, con la que debería haberle brindado consuelo, o conocimiento de su ubicación, le presentó la realización, el terror. ¿De dónde exactamente residía? El letrero, decía esto. Ateo sanitarium. Ante esas apuñaladas palabras, se arrugó, su fuerza se fue acumulando, casi desapareció, dejándolo en el suelo, aferrándose a los costados, el dolor de saber corría a través de él como una espiga caliente y profunda dentro. La verdad que él, quien quiera que fuera, es una locura. Que fue puesto aquí, porque había hecho algo horrible. Este pensamiento lo recorrió, filtró toda racionalidad en la de arrepentimiento. ¿De qué otra manera podría haber recibido la herida que tenía? Debió haber asaltado a alguien, se tomaron represalias y, después de hacer lo que hizo, lo noquearon. Todo tenía sentido para él, estaba tan enloquecido que no podía recordar quién era él, y la punta mental se clavó en su cráneo y llenó su mente con susurros y voces que no eran las suyas. Pero ¿y si el golpe en la cabeza arregla todo eso? El gran crujir de sus dientes se detuvo ante la voz. Era pequeño, vítreo y de tono alto, pero en un susurro solo pudo escuchar. Esta voz, este susurro que resonó en el interior de su mente, habló en contra de la locura, pero también fue una prueba de ello. Yo, no estoy, loco, habló John, sacudido y agitado, quejándose de ese pensamiento único, su fragilidad armada contra la insana melancolía locura. Quizás ya no estaba loco. Tal vez no estaba tan enojado como un sombrerero, o al menos, no era tan loco y todo. Está bien, John, pensó, haciendo una pausa, tratando de que su nombre quedara atascado y permanentemente en su mente, estás en una casa de locos, la puerta está cerrada, y tú mismo estás ahora solo un poco loco, ya no está completo. Se dijo a sí mismo en voz alta, tratando de ordenar sus pensamientos. Si voy a demostrar mi cordura, debo acudir a un médico, decirles y demostrar que no estoy loco, y largarme de aquí. Con esta nueva determinación, y la impaciencia de esperar a un médico, se levantó, se puso de pie, una vez más, reuniendo fuerzas en su cuerpo ligeramente ancho. Se dirigió hacia la puerta, viendo si podía llamar la atención de alguien en el pasillo. Golpeó, unos suaves golpes, y gritó. «Hola, ¿hay alguien allí?» Nada. Se golpeó contra la puerta una vez más, esta vez su puño bajó con fuerza, y cuando estaba a punto de gritar una vez más, ¡bang! John saltó de regreso del miedo, sintiendo que su piel se levantaba y se curvaba, su corazón se estrellaba contra su pecho, a punto de huir del sonido brutal. Esta vez, alguien más había golpeado la puerta, y esta vez, alguien más le gritó «¿Hay alguien ahí dentro?». Un aullido confuso y deforme vino de labios inhumanos, tropezando a John y enviándolo a su trasero. ¡Bam! La puerta se abrió con un golpe, el fuerte sonido del acero sobre el acero elevó los pelos de sus brazos. «Déjame entrar». Las siguientes palabras fueron gritadas desde una garganta bestial, escupida en el oído desgarradora, casi como una mano, envolviendo sus dedos afilados contra su cráneo, amenazando con pulirla, una uva para ser pellizcada en un lío empapado, sin dejar nada. Crack. Esta vez la puerta fue golpeada, cualquier cosa monstruosa que estaba golpeando contra la puerta, había dejado una fisura corriendo por las puertas del medio, y en medio de la grieta, en esta grieta de acero desgarrado, vio la cara desagradable y nudosa del monstruo. Apenas humano en ningún derecho, retorcido como alambre de púas y dejado en una mueca permeable. La cosa gruñó con lo que podría ser, en el mejor de los casos, una sonrisa satisfecha, llena de dientes desdichados y ennegrecidos, podridos hasta el centro. «Hola vecino, ¿te apetece una taza de té?» Lo inhumano lo rió. John salió de su mente aterrorizada y se dio la vuelta, empujando la ventana tan alto como pudo. «No te vayas», gimió, golpeando la puerta una vez más, enojada desesperación por su tono distorsionado. John bajó los ojos rápidamente para ver que no había manera de que pudiera simplemente saltar, pero tampoco estaba dispuesto a dejar que ese maníaco lo atrapara. El hombre aterrorizado giró su cabeza hacia un lado, al ver una cornisa, de apenas medio pie de ancho, sobresaliendo justo debajo del marco de la ventana, aparentemente envolviendo todo el lado del edificio. Sin embargo, lo pensó un poco, ya que el monstruo a punto de arrancar la puerta de sus bisagras con otro golpe de lo que sea que cedió. A John no le importaba averiguar qué era eso.
Con el temor de que la cosa inhumana detrás de él fuera peor que caer, salió a la repisa de ladrillo, esperando que soportara su peso. Bakrama. La puerta dio un fuerte chillido de dolor cuando la cosa la abrió. John se movió por el costado del edificio lo mejor que pudo, centímetro a centímetro, con la esperanza de que el monstruo fuera demasiado grande para hacerlo en un bloque de ladrillos tan delgado. Apareció, con la cabeza tirada por la ventana, dando vueltas en busca de él. El ser inhumano finalmente fijó su mirada desfigurada en John, sonrió con su sonrisa enferma y procedió a agacharse encima de la cornisa. Abrió la boca y emitió un aullido agudo, una carcajada de desdicha enfermiza, un cazador que había encontrado su caza. «Vecino, ven a tomar té, por favor. Nos lo pasamos genial». Bramó con una alegría plagada, pero en sus ojos huecos y muertos, John vio el dolor que le vendría. «Hacemos la carne de usted». Saltó, agitando una cuchilla, su destello de plata ante su visión en el siguiente instante. John apenas lo esquivó, moviendo su cuerpo hacia atrás, casi decapitado por el utensilio de cocina. La cosa se resbaló del swing perdido. Y se cayó. 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 Todo el camino bajó, gritando y rugiendo con una mueca traicionada de pliegues retorcidos de la piel, seca y ronca fue su voz, con esta sola palabra gritando. «Naibor». Ruido sordo. En el suelo frío, yacía inmóvil.